Amable y querida comunidad, sean todos bienvenidos a su podcast preferido, El Geekófono. Hoy les presentamos un video que teníamos guardado desde hace tiempo con algunos pensamientos y opiniones acerca de una de nuestras sagas preferidas, Street Fighter VI. Esperamos les guste para que sigan pendientes del contenido futuro y bueno, entremos en materia. Esta no pretende ser un análisis objetivo de Street Fighter VI ni mucho menos. Es más bien un comentario acerca de la franquicia, su impacto sobre el medio y la trascendencia que tuvo en mi vida. Al fin y al cabo, se trata de la que probablemente es la saga de videojuegos de lucha más importante de la historia. Street Fighter VI, lanzado a mediados de 2023, no ha sido una revolución, pero sí ha estado bastante presente en el imaginario, la discusión y hace parte integral de la cultura popular de los juegos de lucha. No se puede hablar de videojuegos y especialmente de la escena competitiva de los esports en la actualidad sin hablar de este venerable título de peleas. Es un título que hoy en día ha sido y es, por méritos propios, el juego de peleas por excelencia, dentro y fuera del nicho. Ha tenido sus mejores y sus peores momentos, especialmente si hablamos de sus últimas entregas. Su cuarta entrega fue, por sorpresa, al menos para mí, un renacer que nadie esperaba. Los juegos de pelea en 2D se encontraban de capa caída en ese momento, sus contrapartes en 3D eran más visibles, por lo menos en el mercado, y durante esa época estaban acaparando todas las miradas del mercado. Era simplemente la moda del momento. Cuando aparece Street Fighter en 2008, se abrió una caja de Pandora que no esperábamos. Dábamos por sentado que ya habíamos superado la etapa de los juegos de lucha con jugabilidad clásica. Y no podíamos estar más equivocados. De repente, la franquicia volvió a dar una bocanada de aire que nos iluminó el corazón como pocas veces. Extrañamente, para mí, fue el reencuentro no solo con los videojuegos de lucha, sino con los videojuegos en general. Llevaba una larga racha de años en que solamente me había concentrado en el trabajo y en la academia, pero una vez ya había estabilizado mi situación como profesional, me sucedió algo que no podré olvidar nunca. Para 2010 compré una Nintendo 3DS y el primer juego que compré con ella fue una preciosa versión de Street Fighter 4 que me hizo sentir como un niño de nuevo. La jugabilidad era la que recordaba, pero con unos gráficos increíbles y unas ilustraciones y cinemáticas muy adecuadas que me mantenían pegado al título. Estamos hablando de una Nintendo 3DS, una máquina muy modesta, incluso para la época en la que fue lanzada. Con el paso del tiempo empecé a jugarlo en PC y no volví a soltar la franquicia igual que cuando era niño. Ahora me pasa con otros juegos como Skyrim y The Division. Siempre tengo instalada la versión más reciente del juego para entrar de vez en cuando y sentir la emoción de la batalla. Y así llegamos a Street Fighter V, que fue en su arranque y en su media vida, y diciéndolo sin adornarlo, un desastre. Lo compré con mucha ilusión. Los gráficos estaban muy bien, realmente muy bien. La jugabilidad se sentía casi perfecta hasta que empecé a notar cosas extrañas con el nuevo V-Trigger y el sistema defensivo. Lo que antes eran jugadas seguras, como safe jumps o presión bloqueada con combos básicos, era un dolor de cabeza. Básicamente porque quedabas vendido y tenías que restringir tu juego a buscar la entrada de formas poco claras y muchas veces las partidas se resolvían a partir de quién hacía mejores pokes o quién adivinaba cuándo entraba un golpe neutro, y ahí había un problema. Ese juego neutro no estaba del todo bien balanceado y claramente había ventajas para ciertos personajes como Ken con el rush de su V-Trigger. Aparte de ello, el juego traía 1000 problemas adicionales que fueron la comidilla por la que todo el mundo le criticó, y con razón. Pocos peleadores, poco contenido y un multijugador infumable. Fue en sus últimas actualizaciones, especialmente con la salida de la Arcade Edition y la Champion Edition, que empezaron a solucionar de fondo los problemas y el título empezó a ser un poco más competente en su vertiente competitiva, valga la redundancia. A medio camino lanzaron un modo historia que la verdad se me hizo un poco ridículo. No en cuanto a lo que contaba, sino a cómo lo contaba.
Ya sé que es demasiado pedir que un juego de pelea tenga buena historia, pero cuando terminé la campaña sentí que había perdido un poco el tiempo. Quisieron hacer algo parecido a lo que había hecho Mortal Kombat, pero siento que el resultado les salió bastante deficiente. Ni siquiera mediocre, simplemente malo. A pesar de ello, pues, se les abona el esfuerzo como una manera de experimentar cosas, a ver qué les sirve a la franquicia y qué no. Algo que sí extraño mucho de esta entrega es la banda sonora, que sin demeritar la que apareció en su continuación, me parece una barbaridad, tanto en composición, grabación y arreglos. Especial anotación para algunos temas nuevos, como por ejemplo el del escenario de la Estación de Londres. Y el tema principal del título. Otros ya conocidos suenan de manera simplemente gloriosa, como las reelaboraciones de los temas de Ryu y de Chun-Li. Y con ello terminamos este primer segmento de recapitulación con la llegada de Street Fighter VI, que ya fue otra cosa. Lo primero que entra por los ojos son los gráficos y el estilo artístico, que son ejemplares en todo sentido. El motor RE de Capcom sigue estando a la altura y un poco más, mostrando unos detalles de personaje que son, sin lugar a duda, preciosos. Los efectos de iluminación son sobresalientes, las explosiones de tinta de acuarela que inauguraron en Street Fighter 4 y que exageraron en Street Fighter 5 en ciertos momentos del combate, hay que reconocerlo, se ven mejor que nunca. Y al fin y al cabo ya se volvieron marca de la casa, lo que le sigue dando una identidad muy marcada a la franquicia. Y viene lo pesado, la jugabilidad. Para bien y para mal, sigue siendo un Street Fighter de toda la vida, pero ahora con la novedad de la barra del drive. Un recurso muy valioso que te permite hacer un montón de cosas dentro de la pelea. Desde rechazar ataques con el drive reversal, contraatacar golpes directos con un golpe fortísimo que se llama Drive Impact, o cancelar un golpe conectado para abalanzarte sobre el oponente que permite alargar cadenas de combos, el infame Drive Rush. Esta es una mecánica sencilla pero que modifica y actualiza al completo la forma en la que se aprecia el juego. Si bien ya profundizaremos en esto, vale la pena resaltar que se ha convertido en la piedra angular de esta última entrega. El lanzamiento del juego fue perfecto, sin más, perfecto. El juego claramente tiene puntos flacos, de los que hablaremos más adelante también, pero en su etapa inicial hay que reconocer que es un juego pulido, con un gameplay sólido, al que no se le siente ninguna ausencia de contenido, con una buena propuesta, un multijugador muy bueno y con modos de juego para aburrir incluso a los más exigentes. Pese a que el modo World Tour tiene lo suyo y el Social Hub también, bueno, pues presenta novedades interesantes. Nos centraremos en la parte más relevante del título, los tradicionales combates uno a uno. Poco a poco ha traído más peleadores, escenarios y complementos para los modos que incorpora. Todo por un precio, claro está. Pero es un juego que se siente vivo como pocos lo pueden presumir hoy en día. Tanto así que tal vez no directamente por su causa, pero vemos que está revitalizando la escena competitiva tanto desde dentro como desde afuera. Ahora estamos siendo testigos de cómo están surgiendo montones de competidores directos que tratan de arrebatar la atención. Podemos mencionar algunos pocos, como el caso de Garou City of the Wolves, 2XKO y Marvel Token. Si a eso le sumamos otros títulos de tradición, entre los que están King of Fighters y Guilty Gear, podemos concluir que la escena de los juegos de lucha viene teniendo un resurgimiento que, si bien no llega a las cotas de los 90, sí ha dado un golpe en la mesa para ganarse su espacio en el mercado. No hay nada que hacer. Street Fighter VI tiene el mejor control de toda la franquicia. Me atrevería a decir que igual o superior al control de Street Fighter 3 Third Strike, pero no lo tengo claro en este momento. Diría que la historia lo determinará. Lo que sí tengo claro es que mover a los personajes se siente natural,
cómodo y apropiado de acuerdo con el personaje que hayas seleccionado. Incluso los dashes y los techs se sienten muy placenteros y muy adecuados, a tal punto que prácticamente un enfrentamiento en cualquier rango puede ser determinado por el dominio que uno tenga sobre el control básico del personaje. Otro detalle que me enamoró fue el concepto de los super especiales de 3 niveles. En ese sentido, se retorna un poco a la filosofía de Street Fighter V, pero esta vez para darle un poco más de espacio protagónico a la gran novedad que fue la barra de drive. Tener 3 niveles de super y cada cual con sus particularidades se transforma en un factor que da cierto toque estratégico a cada momento del combate. Prefiero usar varias veces el super de nivel 1. Prefiero esperar y contener al oponente para soltar un ataque definitivo al final. No son preguntas burdas o que tengan fácil respuesta, más bien. La muestra está en personajes como Ed y Rashid, que tienen supers de nivel 2 que ofrecen ventajas que no pueden tener de otra manera. Cuando lanzaron a Sagat como nuevo personaje, le dediqué muchas horas entrenando y combatiendo en Ranked Match. Me di cuenta que el nivel 1 es perfecto para ir armando la barra y la moral de tu oponente. Si conectas 2 combos con especial de nivel 1, es muy probable que tu oponente vea bajar su barra casi en un 80%, tal vez, si sumas unos pocos pokes adicionales. El juego está lleno de tácticas que despiertan este tipo de sensaciones. Aparte, hay que hablar de lo evidente. Street Fighter VI es un juego precioso. Hay pocos juegos o títulos en el mercado que se vean así, y no solo por los detalles técnicos como los modelados de los personajes o los efectos de iluminación y partículas. Es más bien por lo bien definida que está la línea artística del juego. Si ves una captura de pantalla del juego, puedes reconocerlo de formas aisladas. Sabes que es Street Fighter VI de lejos. Street Fighter VI sigue siendo uno de esos títulos de lucha que se dejan disfrutar si no eres fanático del competitivo. Eso está bien. Además de ello, el juego se deja sacar mucho jugo si te gusta probar las ranks a ver qué tan lejos llegas. Contamos ahora con un detallado apartado de repeticiones que puedes consultar en cualquier momento para ver qué errores puedes ver de tus derrotas o para analizar profundamente los aspectos que necesitas corregir o reforzar. Ahora vamos a lo que me gusta. Como se trata de un juego enfocado más al ambiente competitivo, se nota un poco que simplificaron mucho algunas cosas, como la iluminación de los V-Triggers, que ya no servían, digamos, de mucho, en beneficio de hacer más proporcionales a todos los personajes. La diferenciación de mecánicas por cada personaje quedó relegada a movimientos como el de Engine Charge de Ryu o los Fuja Stabs de Yuri, entre otros, que modifican el efecto de algunos movimientos especiales o los supers. Me gusta que no hay que dominar cientos de comandos y cientos de combos para controlar la batalla. Como en todo buen juego de pelea, tienes muchas opciones, pero no demasiadas. Algo que siempre me ha incomodado de los juegos como Blast Blue o Tekken es la cantidad de cosas y situaciones que tienes que memorizar. Que si hay stands dando la espalda, el personaje da ciertos golpes de manera diferente. Que si el combo empieza a cierto nivel del suelo, la secuencia cambia. Que si al ejecutar comandos en cierto orden, el super cambia. Que el combo no conecta y hay que marcarlo diferente si el personaje está muy lejos o muy cerca. Que si pegas de costado, el efecto sobre el oponente es diferente, y así con miles de cosas. Para mí es exigente, cuando menos. En Street Fighter VI las cosas son directas. No hay tantas mecánicas, pese a que puede haber millones de situaciones diferentes. No hay tantas variables aparte de las que ves en los personajes sobre el escenario. Te concentras en pocas cosas: tu barra de vida, tu barra de super y tu barra de drive. Una de las razones por las que me alejé de la serie Alpha en su momento fue precisamente por esto. Street Fighter Alpha 3 tenía 3 tipos de barras de super y me parecía desgastante tener que aprender tantos comportamientos, más aún para una plantilla de personajes tan enorme. Casi que triplicaba la cantidad de personajes que tenías que aprender.
Esta simplificación en favor de la verdadera profundidad se agradece. Y pese a que no sea tan completa como quisiera, siempre es bienvenido un esfuerzo por hacer que la experiencia de combate sea tan abierta. No todo es color de rosa y por eso vamos con los puntos flacos, por darles un nombre. A pesar de todo y por mucho que me guste, Street Fighter 6 está leones de ser perfecto. Tal vez el primer punto negro que veo en el juego es una de sus mayores fortalezas, el juego neutro. Cuando empiezas a entender cómo funciona en esta entrega, empieza el verdadero camino de superación. Aprender a castigar errores del rival en tierra se vuelve una competencia de esfuerzo mental que no tiene comparación. Y esto es debido al sistema del Drive Rush. Cuando conectas un golpe a la distancia adecuada tienes varias opciones, pero la más común es activar un Drive Rush que te consume 3 unidades de esta barra para acercarte al oponente con un salto a alta velocidad que te permite impactar más golpes y hacerle mucho daño al rival. El gran inconveniente fue que todo enfrentamiento en niveles altos quedó relegado a esta mecánica, lo que hace un poco aburrido y soso cuando ya has entendido el concepto y le has dedicado unas buenas horas. El abuso de este mismo Drive Rush se convirtió en otro problema endémico que lleva a situaciones en las que hay momentos en que la partida se define simplemente por la capacidad de adivinar lo que viene después de que el oponente te hace un rush. Esto se denomina coloquialmente como un 50-50 y hay veces que es bastante frustrante. La combinación de estos dos factores negativos ha llevado al juego a que los combates se vuelvan casi una suerte de pelea de manual, que si bien requiere mucho entrenamiento y dedicación, hace que el juego se vea un poco mecánico y estéril por ratos. Hay un concepto que siempre me ha llamado la atención en los juegos de pelea. Es algo que es casi mágico en sí mismo. Lo llamo a título personal la expresividad de combate. Dos personas pueden usar a un mismo personaje de formas totalmente diferentes, mostrando la personalidad del luchador real. Es algo extraño, esotérico si se quiere, pero es algo que se nota mucho cuando te sumerges en un juego de este género. He tenido la oportunidad de sentirlo en juegos como King of Fighters, sobre todo el 98 y el 13, en donde la estrategia cambia mucho, no tanto por el personaje que enfrentas, sino por la misma persona a la que te enfrentas. Esto es algo que no veo tan claro en Street Fighter 6. En Street Fighter 3 y 4 e incluso el 5 se podría decir que era la regla y es algo que no se nota mucho en el 6. La variedad y la creatividad en el combate se ven muy mermadas de tal forma que cuando no has profundizado tanto en el juego y ves partidas de gente de muy alto nivel, no ves mayor diferencia entre los estilos de muchos peleadores. Claro que hay excepciones, afortunadamente, pero son eso, lamentablemente, excepciones. En algunos casos de personajes como Akuma, Yui, Ryu y Chun-Li, por ejemplo, sí puedes notar que hay un margen de expresividad, pero por desgracia hay pocos más que sean así. Ed, Ken y en menor medida Bison son ejemplos de personajes que casi siempre vemos ser usados de la misma forma por casi todos los jugadores que los usan. Habría que tener un poco de paciencia para ir viendo con el tiempo si la creatividad de los jugadores o en otro caso el ingenio de los desarrolladores permiten abrir otros caminos para la expresividad en los combates. Algo que, lejos de ser algo que no me gusta, es algo que definitivamente creo que está mal. Y lamentablemente no se trata de un problema único de Street Fighter, ni de los juegos de pelea en particular. Es un problema del medio, me refiero a la monetización en general. Cada temporada tiene un costo ya tradicional en el que se incluyen nuevos escenarios, skins, música y un largo etcétera. Eso incluye a los peleadores. Cada pase de temporada es bastante costoso. Me molesta, creo que no está bien, pero lamentablemente fuimos nosotros los que lo alimentamos. ¿Recuerdan cuántas versiones tuvimos de Street Fighter 2? Contemos las más relevantes: Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition,
Street Fighter 2 Hyper Fighting Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, y me falta un montón entre las versiones de aniversario, reediciones y etc. Y pagamos por cada una de ellas en su momento. Hoy tenemos una versión base, packs de personajes, pases de temporada, skins de pago, y sumemos lo que viene en el futuro. Al ser fan de la saga, he pagado la versión base y 2 paquetes de personajes disponibles hasta este momento. Perfectamente desembolsado más de $100, tal vez. Y cuando llegue el siguiente lote de personajes es probable que la cuenta suba. En mi caso, digamos que yo pago la gana, considerando que he sido un jugador constante de la saga desde que soy un niño prácticamente. Pese a que ahora nos disfrazan todo ese contenido, el costo es bastante grande a medida que va pasando el tiempo. Si haces lo mismo con juegos como Guilty Gear o Mortal Kombat, que ya llevan un buen tiempo de existencia, te das cuenta que conseguir una versión completa del juego hasta la fecha es terriblemente caro, rozando los $200 o $300. Y esto es algo que me parece abusivo, de fondo abusivo. Los que somos fanáticos de esta saga somos cuento aparte, pero para una persona que apenas le quiere dedicar unas horas para simplemente divertirse en un fin de semana con amigos, me parece, insisto, abusivo. Siempre se puede dar casa ofertas y eso, pero pese a todo me sigue pareciendo injusto. Bueno, pero no todo es malo en medio de todo. Y ya trascendiendo un poco más al contenido y al lanzamiento del juego o a esta versión específica, vale la pena resaltar un poco algo que me parece maravilloso de este nicho, y es su comunidad. Considerando lo comentado previamente, me sigue pareciendo una maravilla, me sigue pareciendo hermoso la enorme cantidad de gente dentro de la comunidad que ha prevalecido incluso en las épocas en las que el género tuvo sus horas más oscuras. Comunidad que se ha acrecentado con el tiempo y se ha mantenido saludable, por lo menos en cuanto a actividad. Hay innumerables canales de YouTube dedicados a reproducir enfrentamientos diarios protagonizados por competidores de altísimo nivel, como los habituales y tradicionales Daigo Umehara, o Xiaohai, o Punk, entre otros, a quienes vemos pelear contra las revelaciones de los últimos años, como Andy Walker de Reino Unido, o el muy joven Blas de Chile. Que cómo juega ese muchacho, por Dios. Además tenemos otros creadores de contenido como Justin Wong, a quien yo considero uno de los mejores jugadores de pelea de todos los tiempos, convertido hoy en una celebridad del medio, que constantemente sube contenido revisitando juegos viejos o midiendo sus aún formidables habilidades en títulos más recientes. También tenemos a Maximilian Dodd, que puede ser uno de los mayores creadores en el medio de los juegos de pelea y que siempre tiene contenido interesante para ver. Y para finalizar, no podemos evitar hablar de El Fercho de México y nuestro compatriota Casa Retro de Colombia, que hacen un enorme y muy valioso contenido de investigación, análisis y curiosidades de juegos viejos y nuevos. Cuando vemos los números de estos canales, encontramos que tienen un enorme número de suscripciones que pues muestran que el género sigue vivo y que la comunidad está presente, activa y hambrienta de títulos que puedan satisfacer el hambre de competencia, esa hambre competitiva que tanto nos caracteriza. Bueno, pero ya continuando, vale la pena ir preguntando cuál es el atractivo, ¿no? ¿Cuál es la magia que tienen estos juegos de pelea, juegos como Street Fighter 6 del que hablamos en este video? El juego derivado de competencia es algo que nos ha acompañado desde nuestros primeros pasos evolutivos a lo largo de las eras. Es posible que no haya algo que nos defina tanto como el afán de demostrar que somos los mejores en algo. Es como una manifestación construida artificialmente a partir de nuestros impulsos biológicos más básicos. La ventaja de los videojuegos de pelea uno contra uno es que se trata de una de las modalidades que yo considero más justas en el ámbito de los deportes electrónicos. Tengo 2 argumentos para sustentarlo. El primero es que en una competencia uno contra uno no dependes de absoluta nada más que de tu entrenamiento, tu preparación y tu estado mental en el combate. No hay compañeros que atasquen tu avance o a quienes tú atasques por falta de habilidad. No hay malentendidos en la comunicación entre equipos ni nada de eso. No hay absolutamente nada ni nadie entre tú y tu rival en situaciones ideales.
incluso sigue siendo así en situaciones normales. Lo segundo es que incluso si tu oponente usa algún tipo de trampa, un script o un shortcut, es posible que puedas notarlo si ya tienes la experiencia adecuada. Si tu nivel es lo suficientemente alto, sin importar tu rango, la trampa no importa, porque sabes cómo voltear la situación a tu favor. Hace algún tiempo me enfrenté a un Zangief que usaba scripts para ejecutar el command grab, el agarre pesado, cuando yo hacía mi agarre simple. Me liquidó en el primer set, pero para el segundo se me ocurrió presionar mis botones de agarre a distancia segura a ver qué pasaba. ¿A qué no adivinan? A él le salía el command grab al aire, lo que me daba unos segundos para castigar su atrevimiento, y créanme que fue muy satisfactorio. Tuve oportunidad de experimentar otro caso. Mi oponente usaba algún otro tipo de script que ejecutaba Drive Impact cuando yo lanzaba un golpe normal a ciertas distancias. Lo noté en el primer set. De ahí en adelante yo lanzaba golpes normales y a continuación mi propio Drive Impact para contrarrestar el suyo. Hubo un momento en el que el combate se tornó simplemente ridículo. Lanzaba mis normales a distancia prudente para que no impactaran, pese a estar cerca. Y llegó un punto en el que el tontazo al que me enfrentaba desactivó los scripts y ya no vio nada en el segundo set. Se desconectó cuando estaba rematándolo después de sacarle un doble perfect. Otro detalle que me encanta de los enfrentamientos a través del juego en línea es que no tienes que lidiar con subnormales engreídos, que aunque sean buenos, incluso superiores a ti, no dejan de fastidiar la experiencia, como si dependieran de ello para su sustento. Recuerdo dos casos muy diferentes. Uno fue el caso de un imbécil que me venció a duras penas en una partida en rango maestro. Me invitó a sala privada y se pasó a su personaje principal, que recuerdo que era Gael. Me dio una golpiza legendaria. Hasta ahí, pues todo normal. Pero empezó a tratarme de lo peor en el chat. Me insultó hasta que se cansó y dejó la sala. Al rato entré al hub social del juego para relajarme un poco y vi al tipejo por ahí buscando combates en las arcades, y me di cuenta que en cada sala a la que entraba todo el personal se salía sin enfrentarlo. Como dice el refrán, hazte fama. A cambio, el segundo caso fue el de un jugador que usaba Ryu, también en una sala pública hub social. Entré a combate con él y me dio una paliza de esos que te destrozan moralmente, la verdad. Pero a diferencia, el tipo era la mar de amable. Nos escribía en el chat a los presentes en la sala cómo mejorar los puntos flacos de nuestras técnicas, nos ayudaba a identificar nuestras falencias, nos daba consejos y él mismo daba demostraciones de ciertas técnicas. Ese día mejoré mucho mi neutral y me felicitó por la forma en la que hago presión con Chun-Li, aclarando que tenía que pulirla, ¿no? Qué agradable sujeto, la verdad. No lo voy a olvidar, no voy a olvidar ese gesto de amabilidad, honorabilidad y buena onda que tuvo con los que nos enfrentamos a él. Bueno, ya como un último apartado de este video, de esta confesión de mi gusto por Street Fighter y de ensalzar esta nueva entrega que la verdad ha salido muy bien, quisiera terminar con un aporte muy personal y muy mío. Llevo jugando juegos de pelea desde hace muchos años y haciendo memoria podría asegurar que me han acompañado durante una gran parte de mi vida, si no es que casi toda. Haciendo cuentas fáciles, llevo 30 años jugando estos títulos. Me considero un jugador competente y capaz, aunque aún muy lejos de los verdaderos maestros que andan por ahí. Tantos años de pelea me han dejado habilidades que van más allá de lo técnico de estos juegos. La tolerancia a la frustración, la importancia del entrenamiento, la humildad para poder identificar falencias que hay que corregir y mejorar cuando es necesario, la paciencia y la calma que se necesitan para lograr resultados. Son virtudes que he tratado de cultivar, no solo para jugar, sino para la vida. No siempre se puede aplicar todo. A veces la situación no da para ello o simplemente no tengo el enfoque adecuado todo el tiempo. Pero precisamente ahí está lo importante. Que seas capaz de verte al espejo y admitir que no lo hiciste bien, que te faltó algo. No tiene que ser de inmediato,
pero lo tienes en el radar y es lo que cuenta. Cuando era niño soñaba con el momento de verme convertido en un hombre adulto y responsable de mi vida, pero no soñaba tanto con el hecho de llegar a ese punto, sino la curiosidad infantil de imaginarme cómo iba a ser siendo ya un viejo. Hoy en día me siento complacido y agradecido con mi vida, a pesar de que a veces las cosas no salen tan bien como uno quiere, pero lo que sí tengo claro es que los juegos de pelea, especialmente Street Fighter, han contribuido mucho a mi desarrollo como persona. Me han ayudado a experimentar la amabilidad de la gente, la crueldad también de algunos otros, y me han proporcionado una perspectiva que hoy agradezco y gracias a la cual me pude realizar como persona y como profesional. Y no hay que olvidar que es solo un juego, pero para algunos de nosotros es tal vez un poco más. Bueno, ya para despedirnos, más que los likes y las suscripciones, no olviden que hacemos este contenido para compartir nuestras experiencias como jugadores y para expresar en forma de comunidad lo mucho que amamos el medio. Cuéntenos sus experiencias como peleadores, si la lucha les ha traído algo positivo a sus vidas, o al menos no olviden dejar en comentarios cómo les ha parecido, o al menos esta nueva entrega de Street Fighter 6. Y sin más, comunidad, querida y amada comunidad, nos vemos. No olviden que estamos aquí para seguir jugando. Chao, chao.